Hola a todos. En esta oportunidad quiero hablarles de lo que se trata mi trabajo de grado, titulado Estudio de la interdependencia entre la precipitación y la temperatura diaria, utilizando técnicas lineales y no lineales. Está realizada por este servidor, Álvaro José Zabaleta Ortega, y dirigida por los doctores Lev Guzmán Vargas y Teobaldis Mercado Fernández. Durante esta charla hablaremos de la introducción y planteamiento del problema, daremos una justificación, hablaremos de los objetivos, mencionaremos algunos antecedentes relevantes, daremos la metodología, expondremos el trabajo que hemos hecho, lo que nos queda por hacer, lo que hemos planeado como cronograma y finalmente algunas referencias. Para iniciar, es preciso unificar algunos conceptos, dado que vamos a estar trabajando con lo que es el sistema climático y las variables que describen el clima. Entenderemos entonces como un sistema climático a las interacciones que se dan entre la atmósfera, la biosfera, la criósfera y la superficie de la Tierra y que generan algún efecto que se da a percibir por las condiciones climáticas de un espacio geográfico definido. En este sentido, el clima lo podemos definir como esas condiciones para cada espacio físico geográfico específico y que se mantienen en ciertos valores y que se pueden caracterizar estadísticamente, haciendo del sistema climático entonces un sistema dinámico, complejo y autoorganizado. La imagen que se muestra en pantalla ilustra gráficamente los componentes del sistema climático y es importante analizar o tener en cuenta lo que son las influencias humanas en el sistema climático, dado que este condiciona en cierta medida el comportamiento del clima o de las condiciones de interacción de los elementos del sistema climático. En este sentido, una de las consecuencias más significativas de la influencia de la actividad humana sobre el sistema climático es el cambio climático. Este puede definirse como cambios en la variabilidad o los valores medios de las variables climáticas que describen el clima de un espacio físico-geográfico específico y que esta variabilidad persiste por periodos de tiempo largos, típicamente catalogados a décadas o mayores intervalos de tiempo. En este orden de ideas, el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático ha definido 4 indicadores de cambio climático, los cuales corresponden a anomalías en la temperatura de la superficie de la Tierra y del océano, el cambio en el nivel medio del mar, el cambio en la concentración de gases de efecto invernadero y el cambio particular en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Estos últimos, los gases de efecto invernadero, son causantes de la concentración de energía en la superficie y en la atmósfera, causando el calentamiento global, lo cual cambia el balance de energía y por tanto el movimiento de las masas de aire dentro de la atmósfera. Los efectos más considerables del cambio climático sobre el sistema climático en este sentido se reflejan en cambios en los patrones del clima, así como cambios en el ciclo hidrológico. Estos cambios del ciclo hidrológico ponen de manifiesto un incremento en los eventos extremos, entendiendo un evento extremo como un valor que está por encima o por debajo de las condiciones normales o las condiciones habituales de las variables del clima en un espacio específico. En el caso de este estudio centramos la atención en los eventos extremos que pueden ser de precipitación y temperatura. Esto debido básicamente a que la ocurrencia de sequías y de crecidas se deben a la ausencia o a la ocurrencia de abundante de precipitación y las olas de calor y de frío a valores bajos o valores altos de temperatura. Esperamos entonces que en las próximas décadas haya un aumento en los valores extremos de estas dos variables, tal y como lo ha mencionado el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático en su reporte de 2018. La gráfica en pantalla muestra el comportamiento de los desastres naturales ocurridos durante las últimas décadas.
se ve claramente una tendencia de aumento en los desastres y ello implica que la ocurrencia de eventos extremos tenga la misma tendencia. Es decir, que la ocurrencia de eventos extremos es directamente proporcional o es la consecuencia directa de que se presente un desastre. Analizando esta situación de manera más específica, vemos, por ejemplo, cómo ha sido el comportamiento de crecidas en México a partir de 1952 hasta la fecha. Vemos claramente que existe una tendencia al aumento de los valores extremos que se refleja en la ocurrencia de eventos de desastres en los últimos años. Vemos también que en el caso de Colombia los desastres por inundación tienen la misma tendencia en términos de ocurrencia, lo cual implica que también hay un aumento en los eventos extremos. Hacemos la mención de estos dos casos particulares porque van a ser nuestros temas o nuestras locaciones de interés en el análisis y en el estudio que estamos realizando. Hasta el momento hemos mencionado de manera general cómo es el sistema climático y cómo son algunas variables y qué es un evento extremo. Y hemos relacionado la precipitación y la temperatura a algunos desastres debido a la ocurrencia de eventos extremos. Pero en términos generales, lo que se ha hecho en investigación de la interdependencia o de analizar la información que se puede obtener de una variable a partir de la otra es un tema poco explorado. En este caso, lo que nosotros intentamos averiguar es si existe o no una interdependencia entre la precipitación y la temperatura diaria y en caso de existir, si se puede cuantificar en términos numéricos este tipo de relaciones. Nos motivan a realizar esta investigación básicamente dos criterios. La primera es la exploración de la relación física que existe en la precipitación y la temperatura, y la segunda es la ocurrencia de valores extremos asociados a estas dos variables, los cuales hacen, por sus características y por las consecuencias que tienen, una condición de estudio o un interés de estudio particular en el tema de climatología, hidrología y meteorología. Hay tres aspectos principales muy importantes que motivan el análisis de las variables del clima. Entre ellas podemos enunciar la cantidad de desastres que puedan ocasionar, asimismo las pérdidas en términos económicos y la pérdida de vidas humanas. Es por eso, por ejemplo, que entre 1970 y el 2012, la Organización Mundial Meteorológica reporta al menos 8.835 casos de desastres, los cuales se relacionan directamente con la ocurrencia de algunos valores de las variables de precipitación y temperatura. En este caso podemos ver que al menos el 40% de los desastres naturales son ocasionados por inundaciones. Estas inundaciones pues, son consecuencia de la ocurrencia de eventos extremos de precipitación. Vemos además que la ocurrencia de desastres ocasionados por eventos extremos alrededor del mundo entre 1970 y el 2012 ha cobrado la vida de casi 2 millones de personas, causando pérdidas económicas que superan los 2.390 millones de dólares alrededor del mundo. La importancia de analizar el comportamiento de la precipitación y de la temperatura en relación a la ocurrencia de eventos extremos está básicamente relacionada con el rol que juegan en sectores como el energético, la agricultura, la planeación urbana y la infraestructura estratégica. Esto implica que cualquier actividad que se realice en estos sectores debe contar con la planeación y con los datos precisos de cómo se comportarán las variables con la finalidad de dar un mejor provecho a cualquier actividad o a cualquier objetivo que se tenga dentro de estos sectores.
Es por ello que en este trabajo nos proponemos estudiar la interdependencia entre la precipitación y los valores máximos y mínimos de temperatura diaria utilizando técnicas lineales y no lineales. Para ello realizaremos una caracterización estadística de los registros que dispongamos. Posteriormente analizaremos el comportamiento individual de las series en términos de complejidad y finalmente analizaremos la interdependencia entre las variables de precipitación y temperaturas máximas y mínimas diarias para los periodos recolectados. Uno de los trabajos más importantes realizados en el área de climatología fueron los realizados por Lorentz en los 60. Sus trabajos del flujo hidrodinámico pudieron sentar las bases de lo que se conoce como el pronóstico del clima en la meteorología moderna. Por su parte, el análisis de geometría fractal introducida por Mandelbrot permitió dar otra orientación al análisis de series de tiempo y finalmente la teoría de la información desarrollada por Shannon en términos de entropía da a conocer una herramienta para el análisis de series de tiempo en términos de contenido de información. El aporte de estas tres ramas, por así llamarlo, en la climatología tiene que ver con lo que se refleja en algunos trabajos como los realizados por Nicolis, Miranda, Tao, Velázquez y otros que se refieren básicamente al análisis desde el punto de vista de sistemas complejos y dinámicos, el análisis del sistema climático, utilizando parte de este tipo de teorías para caracterizar de cierta manera el comportamiento de las variables del clima. Por su parte, la aplicación de estas teorías en el análisis de la interdependencia entre la precipitación y la temperatura ha tenido lugar, por ejemplo, en los trabajos realizados por Genaretti en el 2015, quienes analizaron el comportamiento de la precipitación y la temperatura media en el Ártico canadiense, encontrando fuertes correlaciones entre estas dos. Islam y Sakaira, por ejemplo, en el 2019 analizaron la correlación entre la precipitación y la temperatura máxima en el distrito de Bangladesh, encontrando que para los valores de precipitación y temperatura anuales no hay unas relaciones estadísticamente significativas. En nuestro caso analizaremos registros climáticos de Ciudad de México, aquí en México, y de La Mojana en Colombia. Esto con la finalidad de analizar dos regiones climáticas de condiciones húmedas distintas. Para ello utilizaremos información de la Comisión Nacional del Agua de aquí de México y del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Avanzados de Colombia. El análisis estadístico de los datos consiste básicamente en tres etapas. La primera es una etapa de exploración de los datos crudos mediante estadística descriptiva que busca analizar la centralidad y dispersión de los datos, así como la aleatoriedad y la homogeneidad. Una segunda parte corresponde al cálculo de datos faltantes en las series climáticas que tengan al menos el 70% de los registros y el análisis y verificación del completado de estos datos, así como finalmente un resumen numérico de las estadísticas de las series climáticas que se están analizando. El análisis de complejidad de las series busca analizar en principio la estacionariedad mediante test de Mann-Kendall, la persistencia mediante test de semivariograma y rango reescalado. La extracción de tendencia se realizará mediante el método de mínimos cuadrados. Por su parte, el análisis espectral se realizará mediante la transformada de Fourier y el análisis de densidad espectral de Fourier. Y finalmente, la fractalidad será mediante Higuchi y análisis de fluctuaciones sin tendencia. Finalmente, la interdependencia de los datos climáticos se hará mediante técnicas lineales y no lineales. Las técnicas lineales que involucran lo que son la función de correlación cruzada y la función de coherencia. Esto con la finalidad de analizar
cómo se comporta la interdependencia en términos lineales. Con la finalidad de utilizar técnicas no lineales, se estarán empleando la entropía condicional, información mutua, sincronización de fase mediante la transformada de Hilbert y entropía de muestra cruzada. Estas medidas de información nos darán o nos permitirán conocer cómo se comporta el flujo de información desde una variable hacia otra y qué tanta sincronización hay entre ellas en términos de interdependencia. Hasta el momento hemos abarcado lo que es la planeación de los trabajos que vamos a realizar. Hemos desarrollado y seleccionado la metodología para hacer el tratamiento de los datos y hemos adquirido los datasets para poder comenzar a hacer los análisis. A manera general de trabajo futuro, nos queda por hacer la implementación de las técnicas, realizar los análisis y discusión de los resultados que nos den estas aplicaciones y la escritura del proyecto final. Hasta ahora vamos alrededor del mes 4 del semestre 2, abarcando todo lo que ha implicado la planeación hasta este momento, lo cual es un indicador de que estamos en tiempo y forma adecuados para terminar el trabajo en los tiempos programados. De momento es todo de mi parte, esperando que podamos discutir algunos aspectos de este trabajo en mayor detalle en otra oportunidad.